abriendo nuestra palabra de Dios nuevamente esta tarde. En Jueces, capítulo 1, porque leyendo la palabra de Dios conseguí esta historia de una mujer que realmente tuvo un conocimiento, una revelación prácticamente, digo yo, de Dios. Y esa fue la hija de Caleb, el hombre que Dios escogió para sustituir a Moisés. Y lo sustituyó, y fuera de eso le dio el poder de repartir las tierras de Israel. Y entonces aquí su hija también, viendo que este hombre fue el que repartió las tierras y fue el sucesor de Moisés, ella también se armó de un poder, una reverencia también para con su padre. Y él hizo una promesa supremamente brava, grande, porque él había ganado varias batallas, pero ahora él pone que hace esa promesa y daré mi hija. La promesa es: yo daré a mi hija, aquel que venciere a Kiriatsafer. A Kiriatsafer. Entonces, él hace esa promesa y inmediatamente salió un hombre que se llamaba Otoniel. Y fue y tomó el poder para ir a la guerra y venció a Kiriatsafer. Entonces, inmediatamente, Caleb le dio a su hija. Y entonces, al darle su hija, él también al darle la hija, ella era la esposa de Otoniel. Y Otoniel vio que su padre le dio tierras a la hija. ¿Por qué? Porque resulta de que está la historia. Vamos a leerla para que tengamos más conocimiento de lo que estoy hablando. En el capítulo 1, versículo 11, está: Otoniel conquista a Debir y recibe a Exa. A Exa, que era la hija de Caleb. Cuando él conquistó a Debir, ese se llamaba cuando él fue a conquistarla, y después el nombre fue cambiado por Kiriatsafer. Entonces, cuando Caleb dice aquí en el versículo 12: y dijo Caleb: el que atacare a Kiriatsafer y la tomare, yo le daré a Exa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel porque él fue el que fue. Y dijo: hijo de Sanec, era Otoniel, era hijo de Safer, hermano menor de Caleb, o sea que era sobrino. Caleb era tío de Otoniel. Entonces, él la dio a Exa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió Caleb, Otoniel, su esposo, que pidiese a su padre un campo, que le pidiera un campo, un terreno, una finca. Y ella se bajó del asno. Mire la palabra aquí: ella iba en un asno y se bajó. Y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Vamos a estar hablando de esto. Ella entonces le respondió: concédeme un don. Le pidió: concédeme un don, padre, pues que me ha dado tierra del Nehuey,
Dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ahí está revelado los misterios de poder entender cómo Dios trataba con sus siervos, con sus personas que había escogido para dirigir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y este Caleb, como le dije, fue el que entró después de Moisés y repartió las tierras de Israel. Y ahora su hija, ella se dio cuenta que le repartió a las tribus. Y cuando ella se casa, sabiendo que el padre era el que estaba repartiendo esas tierras, entonces ya iba con el esposo y dice que se bajó, se desmontó del burro y fue y se presentó. Esa presentación que estaba haciendo ella, esa era esa promesa de Otoniel, que ella se bajó del asno, era un asunto que lo tomaba cualquier persona al hacer esto como una autoridad. Ella se bajó con autoridad, reverente, ¿no? Claro, muy reverentemente se bajó. Y entonces le pidió, y entonces él, a lo que él la vio bajar, imagínense que él se dio cuenta que ella se había bajado porque estaba mostrando una autoridad, una reverencia ante él. Y él inmediatamente la pregunta fue, le preguntó de una vez, ¿qué quiere? ¿Bien? Le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que decirme? ¿O qué quieres? Inmediatamente ella, leímos aquí, que inmediatamente le dijo, tú me diste tierra, pero yo te estoy pidiendo un don. Yo te estoy pidiendo un don. Y él se lo concedió. ¿Vio? Él le concedió el don. Pues me has dado tierra del Nehuey. Dame también la fuente de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y de abajo. Cuando él le está dando las fuentes de arriba, ¿qué piensa usted? Entonces eso es lo que uno tiene que, al leer la palabra de Dios, también sacar las revelaciones, pedirle a Dios que le indique qué estamos leyendo, cuáles fuentes de arriba y de abajo. Entonces ahí es donde nosotros entendemos claramente que está hablando en un idioma espiritual, el don, mediante las tierras que le estaba dando para regarlas, pero también le está dando la fuente de arriba, ¿ve? Las bendiciones. Entonces uno también tenemos que entender que, como decía Isaías, dice en el capítulo 44:3, dice, derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre las tierras. Fíjese usted, esa es otra profecía de qué estaba diciendo, lo mismo que está pidiendo esta mujer. Y esta mujer pidió y a Caleb le dio las fuentes de arriba. ¿Qué son las fuentes de arriba? Realmente cuando nosotros nos damos de cuenta que estamos leyendo, que son sumamente bendecidas las personas que tienen esa fuente de arriba, que son los dones espirituales, las revelaciones, todo lo que viene de arriba, lo que tenía él, lo que había sido llamado. Cuando dice que se presentó y hizo callar al pueblo delante o frente a Moisés. O sea que ahí se ve lo que Dios le revela a Caleb, porque Moisés había tenido muchas luchas con el pueblo de Israel y las había podido resolver. Cuando no hubo agua, que él tocó la peña para el agua, ya estaban que se regresaban, que se rebelaban contra Moisés. Cuando abrió el mar, otra se estaban rebelando. Él le tocó calmar al pueblo muchas veces con una sabiduría tremenda de parte de Dios.
Aquí tal vez Moisés estaba cansado ya de luchar con el pueblo, pero Caleb toma la iniciativa, lo ve tal vez a él turbado de tanta lucha con ese pueblo rebelde, y toma y lo hizo callar delante de Moisés. Inmediatamente Moisés le cedió la palabra porque lo dejó, ¿ve? Lo dejó. Y una vez Moisés le dijo al pueblo, nosotros vamos a ir a tomar las tierras, porque estaban rebelando, no, que cómo iban a pelear con los gigantes, que ellos eran como langostas. Usted lee la historia de lo que pasó y se rebelan por eso. ¿Cómo nos van a traer de Egipto para que vamos a morir en las manos de esas personas que nosotros somos nada para ellos? Somos como una hojarasca ahí. Nosotros no somos incapaces de ir a pelear con esos gigantes. ¿Cómo se le ocurre? Pero Caleb hizo callar. Caleb y Josué hicieron callar al pueblo de Israel e inmediatamente tomaron la iniciativa y ganaron la batalla. Pasaron y ganaron y Dios les entregó. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento. Josué es una revelación, lo que es la fuente de arriba. Él tenía las revelaciones que si Dios les abrió el mar, ¿por qué esto no entendía? ¿Por qué el resto del pueblo no entendía? Si pasaron por un mar. Oye, viendo ese poderío tan terrible de Moisés que Dios le dio, viendo que estaban muriendo de sed y en una peña, en un sequedal, una peña toda seca y tocarle y una vez salir un chorro de agua. ¿Ah? Todos los días cayendo comida y nunca aguantaron hambre. Todos los días caminando y nunca se les acabaron, no se les dañaron las sandalias. Todos los días caminando desde 40 años, pero mire, es que a uno no le dura una camisa un año, póngale 2 años que le dure, pero 40 años con la misma ropa y todo el tiempo sanitica la ropa. Y ellos no entender nada, pero nada, es que no entendieron nada. Fíjese que la mujer del faraón se vino y dejó al faraón porque el faraón no hizo caso a Moisés y murió su hijo. Y ella se sintió decepcionada tal vez y arrancó y se vino con los israelitas. Entendió que el pueblo de Israel, que ella iba a quedarse con el faraón, siendo el faraón un hombre grandísimo, era un pobre hombre. Ella ya empezó a verlo como un pobre hombre, derrotado por las palabras de Moisés. Que viene esto, que viene sangre, que vienen langostas, que viene esto, que se van a morir esto, que se van a morir los... Ahora hay una estoca al hijo de esa mujer. Y esa mujer al ver eso, arranca con el pueblo de Israel. Además ella fue, antes de morir fue y visitó a la esposa de Moisés. ¿Quién era esa mujer? La hija de un hombre que era de otra, que tenía muchísimos dioses, adoraban muchísimos dioses. No era del pueblo de Israel. Y ella, esa mujer, que también lo corrigió a Moisés, una mujer de esas corrigió a Moisés también. Cuando estaba haciéndose el bobo de no, haciéndose el que no, como que no entendía y no quería circuncidar al hijo, a Gerson. Y entonces esta mujer lo empujó a que tenía que circuncidar a Gerson y circuncidaron a Gerson y siguió la victoria de Moisés. Entonces eso hay que leerlo y entenderlo. Por eso cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, nosotros nos regocijamos al ver todas estas historias. Ahora esta mujer llega y la ofrece Caleb. Fíjese usted, la mujer pues prácticamente como no era presentada en ninguna parte del Antiguo Testamento como importante, pero Dios sí las tomaba en cuenta y ellos no querían por las leyes de ellos, por los dogmas religiosos.
las ofrecían. Gane la pelea y el pago es la hija. ¿Cómo le parece a usted eso? Pero ella conociendo los mandatos de Dios, muy obediente, ella es la esposa de Otoniel, y Otoniel la pone en alerta que pida tierra, porque nosotros cómo vamos a irnos para allá, nos casamos y nos vamos, sí, para Neuwey, pero sin tierra. Entonces ella le dio tierra. Y Jueraeo, cuando le dio las tierras, dijo, no, yo tal vez Toniel conocía, pero vamos a ir al Neuwey, son tierras áridas, tierras secas. Pídale una fuente de allá, que hay una fuente más allá o más acá, quién sabe. Y entonces dice que le dio las fuentes de arriba y de abajo. Cuando le da las fuentes de arriba, ella conoce que le está dando una bendición grande de parte de Dios. Y cuando le da la fuente de abajo, también le está dando la bendición de tener las provisiones aquí en la tierra para poder sacar, como dijo el profeta Isaías, derramaré ¿sobre qué? Sobre la sequedad. Y también ríos sobre la tierra. Esta profecía, derramaré agua sobre el sequedal. Y ríos correrán sobre las tierras. Donde no hay ríos, que para Dios no había nada imposible, pero el pueblo de Israel no entendía estas cosas. Y ahorita estamos en el siglo XXI y mucho no. Yo cuando leí esta historia me pareció tan linda. Y otra cosa que me hace sentir feliz es que al leer yo en Jueces capítulo 1, el versículo 11, que está la historia de Otoniel, que conquista una tierra, un ejército, y recibe a su esposa, la hija de. Entonces me doy de cuenta que sigo buscando y me consigo también, entonces que resulta de que también en Josué, capítulo 15, versículo 16, está la misma historia. Y entonces si yo leo aquí este pasaje, así como está aquí, y voy y lo leo en Josué capítulo 15, versículo 16 en adelante, y veo que ahí está la misma historia, ¿verdad? Mire, la misma historia, y voy a leérselo aquí en el capítulo 15, y empieza desde el versículo 13. Aquí en el versículo, en la historia, el título dice, Caleb conquista a Hebrón y a Derbir. No es Caleb, fue Otoniel. Caleb conquista a Hebrón, está bien, pero a Derbir lo conquista Otoniel. ¿Ve? Y usted está la historia, mire, y dijo Caleb, el versículo 16, y dijo Caleb, el que atacare a Kirian-Safer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. La misma historia, y aquí lo leí, la misma historia. ¿Qué quiere decir? Dios permite que en su palabra hubiera quedado estas dos historias como confirmación de algo que entendiéramos nosotros que es algo espiritual, profundo de Dios, en Josué, en Caleb y en Moisés. Se está viendo ahí porque aquí se presentó Josué delante de Moisés. Caleb se presentó frente a Moisés y hizo callar al pueblo. Tomó la autoridad de él. Entonces, gracias a Dios, porque nosotros estamos viendo que estos pasajes son olvidados. Yo en los 30 años
que duré de pastor, yo nunca escuché a otros pastores predicando esta historia. Ni los he escuchado en las televisiones, ni en enlaces, ni en estas cosas. Son como historias olvidadas y es lo más grande que yo estoy viendo aquí. Son cosas supremamente grandes. El salmista David dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Qué quiere estar diciendo ahí el salmista? ¿Qué está diciendo? Que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes, porque es que Él es el que mueve las aguas. Y aquí se está revelando. ¿Cómo lo dice Isaías? Que derramaré aguas en el sequedal. ¿De dónde? De las nubes. Y abriré ríos, y de una montaña hace que nazca un arroyo y se haga un río supremamente grande, navegable. Si es la voluntad de Dios. Entonces nosotros cuando estamos en un pasaje estos, entendemos la grandeza espiritual de Dios. Ese es lo que nosotros debemos realmente